Estimados representantes de la mesa de negociación, nos dirigimos a ustedes, en representación de los trabajadores y trabajadoras de Correos, para expresar de manera firme y categórica nuestro rechazo absoluto al acuerdo marco recientemente firmado y a cualquier intención de consolidar dicho acuerdo en el cuarto convenio colectivo, cuya firma está prevista para octubre de 2025. Este documento, que en teoría debería proteger nuestros derechos laborales y garantizar un servicio postal público de calidad, evidencia una estrategia dirigida a privatizar el servicio postal público, sacrificando los derechos laborales de la plantilla y deteriorando la calidad del servicio que se presta a la ciudadanía. Motivos de nuestro rechazo. 1. Pérdida de derechos laborales. El acuerdo marco consolida medidas que reducen la estabilidad y seguridad laboral de la plantilla, como la vinculación del régimen retributivo al cumplimiento de objetivos empresariales. Se imponen cambios sustanciales en nuestras condiciones laborales, como la flexibilización horaria, la introducción de nuevos turnos y la creación de bolsas de horas que dificultan gravemente la conciliación familiar. 2. Eliminación progresiva del carácter público de Correos. Las medidas del acuerdo se enfocan en competir en el mercado de paquetería y comercio electrónico, dejando de lado la obligatoriedad de garantizar un servicio postal público de calidad. La falta de compromiso con nuestra inclusión en el Estatuto Básico del Empleado Público refleja el abandono de la condición pública de Correos, una exigencia irrenunciable para quienes trabajamos en esta empresa. 3. Política de contratación que perpetúa la precariedad. La limitación de contratos temporales, ahora bajo la política de cero contratación, es una medida que carece de soluciones reales para el vaciamiento de las bolsas de empleo, agravando la sobrecarga laboral y poniendo en riesgo la operatividad del servicio. 4. Cierre de centros nodales y reestructuración organizativa. El cierre de unidades operativas pone en peligro la estabilidad laboral de numerosos trabajadores, y las promesas de reubicación no son garantía suficiente para preservar las condiciones laborales ni evitar desplazamientos forzosos. 5. Complicidad sindical en medidas perjudiciales. Es inaceptable que las organizaciones sindicales firmantes, Comisiones Obreras, UGT, Sindicato Libre y CESIF, respalden un acuerdo que favorece claramente los intereses de la empresa a costa de los derechos de los trabajadores. Exigimos un cambio de rumbo inmediato. Conminamos a los sindicatos firmantes a rectificar y asumir su responsabilidad como representantes de los trabajadores. Es imprescindible que 1. Cualquier acuerdo futuro con la empresa sea previamente sometido a un referéndum vinculante que permita a toda la plantilla decidir democráticamente sobre su contenido. 2. Se prioricen las reivindicaciones históricas de los trabajadores, incluyendo nuestra incorporación al Estatuto Básico del Empleado Público, como condición indispensable para cualquier negociación. 3. Se detengan las políticas que perpetúan la precariedad laboral y la privatización encubierta de Correos. Por un convenio justo y digno. Rechazamos este acuerdo marco y cualquier medida que despoje a la plantilla de sus derechos laborales y traicione el carácter público de Correos. Lucharemos por un convenio colectivo que garantice estabilidad laboral real, con contratos fijos y medidas que permitan la conciliación. Condiciones retributivas claras y justas, desvinculadas de objetivos empresariales que solo benefician a la dirección. Una gestión transparente y democrática, donde las decisiones se tomen con el consentimiento de la plantilla. No al acuerdo marco. No a la privatización de Correos. Referéndum para cualquier acuerdo. Comunicado público sobre el acuerdo marco del cuarto convenio colectivo de Correos. La plantilla de Correos expresa su profunda preocupación ante el contenido del acuerdo marco para el cuarto convenio colectivo de Correos, el cual supone un claro retroceso en los derechos laborales de la plantilla. A continuación, planteamos 10 preguntas clave que los sindicatos firmantes deben responder de manera transparente a todas las personas trabajadoras de la empresa. 1. Sobre la reducción del gasto en personal. ¿Por qué se ha aceptado limitar el gasto en personal al 70% de los ingresos de explotación, cuando esto puede traducirse en recortes salariales, sobrecarga de trabajo y menos contrataciones? ¿Qué garantías existen para evitar la precarización del empleo en Correos? 2. Sobre el plan de salidas voluntarias. Si las salidas son realmente voluntarias,
¿Por qué se vinculan a la implantación de otras medidas del acuerdo, lo que podría forzar a muchas personas trabajadoras a aceptar la salida para evitar un deterioro de sus condiciones laborales? ¿Se garantizará la reposición de estos puestos con empleo estable y de calidad? 3. Sobre la flexibilidad laboral y jornada variable. ¿Cómo se garantiza que la jornada variable de 5 a 9 horas no se convierta en una jornada partida encubierta, obligando a las personas trabajadoras a dividir su jornada sin compensaciones adecuadas? ¿Se ha negociado algún tipo de protección para evitar abusos en la organización del tiempo de trabajo? 4. Sobre el cuarto turno, martes a sábado tarde. ¿Por qué se ha aceptado la imposición de este turno sin garantías de compensaciones económicas ni medidas que protejan la conciliación familiar y personal de la plantilla afectada? 5. Sobre movilidad funcional y geográfica. ¿Cómo pueden asegurar que la movilidad geográfica e interprovincial no se usará para presionar a las personas trabajadoras a aceptar traslados forzosos, o en su defecto, forzar su renuncia? ¿Se han negociado compensaciones para quienes sean reubicados sin su consentimiento? 6. Sobre la nueva clasificación profesional. ¿Cómo garantizan que la nueva estructura de clasificación no degradará categorías ni abaratará costes salariales a costa de las personas trabajadoras? ¿Se han pactado mecanismos que aseguren una progresión profesional real y objetiva? 7. Sobre el sistema de incentivos y productividad. ¿Por qué se ha aceptado un sistema de incentivos basado en indicadores numéricos, facturación por empleado /diagonal, coste de la mano de obra, calidad, etc., cuando estos pueden ser manipulados por la empresa y aumentar la presión sobre la plantilla? 8. Sobre el impacto en la conciliación laboral y vida personal. ¿Cómo pueden justificar que el acuerdo no contemple suficientes medidas para garantizar la conciliación familiar y personal, cuando introduce turnos obligatorios, movilidad forzosa y una jornada laboral flexible sin límites claros? 9. Sobre el futuro de las personas empleadas en Correos. ¿Se han negociado garantías para que la reestructuración de Correos no implique despidos encubiertos, sobrecarga de trabajo para quienes se quedan y peores condiciones laborales? 10. Sobre la legitimidad de los sindicatos firmantes. ¿Cómo pueden justificar haber firmado un acuerdo que introduce tantas medidas perjudiciales sin obtener mejoras salariales y laborales concretas a cambio? ¿Representan realmente los intereses de la plantilla o han actuado como colaboradores de la dirección de Correos? Exigimos a los sindicatos firmantes que respondan públicamente a estas cuestiones y que se reabra la negociación del convenio para garantizar que las condiciones laborales de la plantilla no se vean perjudicadas. La defensa de los derechos de las personas trabajadoras debe estar por encima de cualquier otro interés. Por un Correos con empleo digno, estabilidad y derechos laborales garantizados.